Y hemos vuelto. Bueno, bienvenidos de regreso con el último webinar y que esperemos que nos deleite con su trabajo, que me encanta por lo menos el trabajo de tintas que hace el querido Claudio Muñoz, o mejor conocido como Caos. ¿Cómo estás, Claudio? Se nos quedó pegado. Caos. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Te quedaste pegado un rato. Aló. Ahí sí. ¿Me veo? Sí. ¿No me veo? Sí, ya. Te decía que la gente de más de 30 me conoce por Caos. Ahora la gente joven me dice tío Claudio. Tío Claudio. Ha cambiado. Depende de la edad. Entonces, ¿estamos? ¿Volvió? ¿Estamos al aire? Sí, estamos bien. Sí, ya estamos ahí saliendo al impecable. aire. Así Oye, que... muchas gracias a la gente que esté viendo la charla, que me imagino que deben ser mi mamá y mi tía y mi abuela. Y si se suma alguien más, mejor. Vamos Ok, nada, cada vez nos sorprende más la gente que nos sigue, así que... Bueno, así que estamos contentos con la sintonía. Vamos a enseñar a entintar con técnicas tradicionales y con técnicas análogas más que tradicionales, porque lo normal es que se use la plumilla y esa clase de cosas, y a mí me gusta trabajar con los dedos, con virutilla y esa clase de herramientas no tan típicas, que como que le aportan sal al entintado. Tú dime, ¿conversamos un ratito o nos ponemos a dibujar al tiro? Sí, no, conversemos un poco en qué estás ahora, ¿qué estás haciendo en este momento? Bueno, en este preciso instante estoy terminando un libro que escribiste tú. No sé, esto es lo obvio, como siempre están lo mismo, siempre están los amigos aquí. No sé, lo podemos nombrar, ¿no? No nombramos nada, si la hemos nombrado. Sí, podemos nombrarlo. Después veremos. La epopeya de Lautaro. Y estoy terminando eso, porque lo habíamos hecho el año pasado y de la editorial nos pidieron correcciones, cambios, añadir páginas y cosas así. Entonces, sí, como dibujar medio libro más y estoy dedicándome a eso. En paralelo trabajo para Estados Unidos, que es lo que da de comer, pero como que no me gusta mucho hablar de eso, me gusta más hablar de la pega de autor, que es la que hago para acá, para Chile, o para otro país, pero desde mis inquietudes, no por encargo. ¿No? Perfecto. ¿Y eso? Muy eso me bien. estoy dedicando. Entonces, veamos qué otro libro cuentas. ¿Estás con lo de... Estoy haciendo otro libro con el Cote Carvajal, que es un libro cartoon, o sea, con estilo cartoon. Yo le digo mono chistoso, que es como le decían los dibujantes de los 70 acá en Chile. Pero de ese no puedo contar nada, así que... Estas premisas... Sí, yo igual he visto algunas cosas de eso, así que tampoco puedo hablarlo. Carlos, estoy subiendo cosas sueltas a Instagram, así que si alguien quiere saber más, que me siga en Instagram. No, ni me sé mi Instagram, Claudio Muñoz Artis, creo. No sé, me buscan y aparezco. Sí, están mandando saludos. Simón Castro, Claudio Salas, Natalia Burgos, están saludándote. Jaime César Romero también. Harta gente que no son mis familiares cercanos, lo agradezco mucho. Así que, bueno, vámonos a mano a la obra. Ya, pues, ahí vamos a explicar un par de cosas. Mira, yo tengo todo un cuento aquí, así que tengo que mover la cámara. Sí, un por segundo. favor. Dame un segundo. Entonces, para contarle a la gente mientras instalas la cámara, vamos a estar viendo cómo el Claudio trabaja la técnica de tinta sobre papel. Tal como decía él, no necesariamente tradicional con la plumilla, sino que podríamos decir técnicas mixtas, por así decirlo. Desde los manchones casuales hasta aplicación de no sé, Oye, ¿cómo se ve ahí? Dime tú. Yo lo veo perfecto. Como digo, me voy a desaparecer yo para que se pueda ver, apreciar toda tu pantalla. Ya, lo que me interesa es que se vea este dibujo, que es un Wolverine. Iba a ser un Berserker de toda la vida, pero es un Wolverine Berserker, creo que tiene más injundia. Creo que si lo corro más para acá queda mejor, ¿no? Ahí la gente que nos está viendo que nos diga cómo se ve. Sí, ahí se ve perfecto. Tengo el dibujo a lápiz, ya lo tenía como cocinado desde antes. Mandar un cablecito dando jugo aquí. ¿Cómo lo arreglo? Ay. Ya lo tenía cocinado desde antes, pero el chiste, al menos en mi caso, es trato de dibujar un poquito con la tinta
para que tenga más soltura. Entonces, nunca uso un lápiz tan acabado, siempre es más como un boceto y trato de terminar el dibujo al entintar. Porque si no me queda como muy tieso todo y encuentro que se pierde dinamismo. Vamos a ir nombrando materiales que uso, así en general las preguntas que hace la gente casi siempre es qué materiales usa, qué tinta es, los vamos a ir nombrando al tiro. No sé si se ve bien desde aquí. Es Sí, una tinta Super Super Black. Black de marca Speedball. Ya, Speedball Super Black, ahí está. Es tinta china de origen mineral, porque hay tintas chinas de origen acrílico también, que son más plásticas. Ujú. No son ni mejores ni peores, tienen algunas ventajas, algunas desventajas, pero para lo que yo hago me gusta más la de origen mineral. Y esta en particular porque tiene un acabado marrón y opaco. Hay algunas tintas que son brillantes, como que reflejan la luz, y otras que son con acabado de otros tonos, como violetas o azules. A mí me gusta más la de acabado marrón. Y voy a usar un pincel, que es lo más cutre que hay, un pincel Artel de Luca. ¿Por qué? Porque yo le doy muy duro a los pinceles, los termino rompiendo. Mira, este es un pincel que tiene un par de años. No sé si se alcanza a ver. Sí, sí se Y ve. el chiste es que yo siempre hago una diferencia entre el pincel de precisión, que es este, que dura un mes, y el pincel de raspado o pincel seco, que es este otro. Entonces trabajo con los dos y hago distintas cosas con ambos que las vamos a ir explicando acá. Por eso siempre recomiendo usar pinceles baratos para esto, porque no duran mucho, entonces como que duele la guata. No sé, los pinceles de acuarela que valen 150 lucas, 150.000 pesos. Y romperlo no tiene mucho sentido. Entonces lo que hago, yo trabajo siempre con estos pocillos de tinta chiquititos, Ujú. porque necesito ver cuánto se sumerge el pincel en el pocillo. Eso es fundamental para mí, para saber cuánta tinta tiene el pincel. Y uso una hojita, que yo le llamo hoja auxiliar o papel auxiliar, que es cualquier papel, y lo pongo encima del dibujo así como para ir raspando, como para ir gastando el pincel, o la cantidad de tinta que tiene el pincel. Y así mido qué tan nítida va a ser la tinta, perdón, la línea que hago. Entonces, según la Perfecto. cantidad de tinta que tiene el pincel, la línea es más nítida. Eh, entonces, eso nos sirve porque el chiste de las ilustraciones, de todas las ilustraciones, es focalizar la atención del espectador en un punto específico de la ilustración y no en toda la ilustración. Porque si llenamos de detalles o llenamos de lugares en los que el espectador tiene que prestar atención, la ilustración se convierte como en un todo y no se ve nada. Es como tratar de ver un árbol en el bosque. Entonces, el chiste de los ilustradores o la gracia de los ilustradores es que hagan que un árbol destaque por sobre los demás árboles del bosque. En este caso, un elemento de la ilustración por sobre los demás elementos de la ilustración. Perfecto. Que en general, cuando uno dibuja un personaje, tiende a ser la cara del personaje o cosas así, ¿no? Perfecto. De Entonces, hecho, ahora lo te que voy a vamos a preguntar qué es hacer, lo que va. Porque de alguna manera tú lo tenés decidido desde que boceteas el ya, dibujo ya. absolutamente, porque además hay elementos de composición ahí, y por ejemplo aquí la cara está en una tercia, que es la famosa ley de tercia de la composición, pero como hoy día vamos a hablar de entintado y no de composición, no nos vamos Claro, a detener mucho ahí. Pero sí hay que decirlo desde antes. Y en cómic, que es lo que a nosotros nos gusta, este es un festival de historietas, ¿no? No de ilustración. En claro. cómic, el punto focal de la viñeta no tiene por qué ser la cara del personaje. O sea, puede ser súper importante la mano del personaje sujetando algo. O sea, y uno pone el foco de atención, lo pone ahí, para que el espectador se fije ahí. Entonces, uno de los trucos que uso mucho, que en general usa todo el mundo, no es que lo haya inventado yo, es que a mayor contraste en el punto focal, mayor atención. Entonces, el chiste es que, como es blanco y negro, la zona de blanco duro que choque con una zona de negro duro va a llamar más la atención que un bloque negro difuso, así como este de aquí. Ese llama menos la atención que este. No sé si se alcanza a ver esto. Sí, sí, sí. No sé si puedo hacer zoom con zoom No, con zoom. con zoom. No, No, yo no creo que lo, va a ser más fácil que lo acerques a la cámara que. ya subo el papel cuando, claro, no era para dibujar con zoom, para dibujar la pura cara. Pero no, tranquilo, mejor no, porque creo que corro riesgo, yo soy matado con la tecnología, así que corro riesgo de echarlo a perder si me pongo a mover perillas ahí, prefiero hacerlo así. Bueno, entonces el chiste de esto es que nos permite llamar la atención, pero además nos permite ahorrar tiempo, porque yo estoy trabajando mucho aquí, haciendo detalles y preocupándome de que el contraste y que la línea sea perfecta y todo eso, pero me estoy preocupando en el puro punto
punto focal de la ilustración, no, pues el resto de la ilustración va a estar hecho a brochazo. Entonces ustedes se van a dar cuenta, y la gente que nos está viendo, se van a dar cuenta que si en la cara me demoro, no sé, 10 minutos, en el resto de la ilustración probablemente me demore otros 10 minutos en todo, y se acabó, y resolvimos muy, muy rápido. Entonces, este es como una especie de curso express para aprender a entintar y resolver ilustraciones en 20 minutos. Bueno, Claro. tampoco va a ser tan poquito, pero dime. Oye, pero tú siempre ocupáis pincel, o tienes otra, o depende el dibujo, o en este momento estás Sí, con eso. depende mucho, claro, depende mucho del estilo, pero lo normal es que resuelva mayoritariamente con pincel y plumilla. El, el- lo que sí es que el pincel para mí al menos es muchísimo más rápido que cualquier otra herramienta. Entonces, cuando se trata de resolver rápido, eh, por ejemplo, cuando son encargos para antes de ayer o cosas así, lo normal es que trate de resolver lo que más puedo con pincel, y ya lo que falte, lo que no soy capaz de resolver, ahí echo mano de la plumilla. Pero bueno, hay técnicas que por su propia naturaleza son más allegadas a una herramienta que a otra. Pues, por ejemplo, los achurados en general se tiende a usar más la plumilla o el rapidograph Ujú. o el tiralínea más que el pincel. O la técnica de mancha se tiende a usar más el pincel más que la plumilla, porque no va a estar haciendo una mancha línea por línea, no tiene sentido. Entonces, como te digo, depende mucho del encargo, o si es un proyecto personal, depende mucho del tono que le quiero dar yo hago más historieta que ilustración, entonces depende Ujú. mucho del tono que le quiero dar a la historieta, porque, por ejemplo, el pincel, al menos en mi caso, con esta técnica así como rasgada que decía yo, que ahora la vamos a empezar a usar porque nos vamos a alejar del punto focal. Encuentro que el pincel le da como una onda, como una atmósfera, o expresa una cantidad de sensaciones y emociones que con otras técnicas me cuesta mucho. Como que para Puedes lograr darle mucho esta, más pliegue que claro, con, claro, que con un para rotulador, por lograr ejemplo. esta furia que tiene el pincel seco, que a mí mi técnica favorita es el pincel seco, para lograr esta furia, esta atmósfera, con achurados, por ejemplo, me demoraría, no sé, 6 horas, ¿cachai? Y con el pincel seco en 10 minutos sale. Entonces hay un tema que no tiene comparación, porque, bueno, entonces aquí quiero hacer un fondo bien, bien nuboso, bien borroso, para que se entienda bien lo que estaba explicando recién de este tema de los contrastes. La cara está como bien contrastada y bien definida, y quiero contrastarlo con este fondo nuboso. Entonces voy a dejar un pequeño filete blanco aquí en las zonas que le dé el brillo al pelo. Tampoco se trata de hacer un filete blanco por todo el pelo, porque tiende a verse como los cómics de los años 90, que a mi gusto eran horribles. A mí me encantaban en los 90, pero vistos ahora no funciona. Un saludo para Cristian, lo quiero mucho, el loco, que es fanático de los cómics de los 90, los cómics gringos de los 90. Bueno, de hecho, el Doco Eh, ahí te mandó saludines. muchas gracias, loco. Usted sabe que a mí me encantan esos cómics, pero para callado, en público no puedo decir que me guste. Lo que pasa es que tienen una comprensión pictórica de estos cómics con la que yo estoy completamente en desacuerdo, ¿cachai? Entonces, me gustan como desde el corazón de fan, ¿cachai? Yo crecí leyendo Wildcat y Cyberforce y todas esas cosas. Bueno, ahora vamos a usar este pincel horrible que yo había mostrado primero, Así que y le lo tengo un vamos a gran cariño. maltratar. Sí, lo vamos a maltratar muchísimo. A ver. Entonces, este pincel, primero hay que, ¿dónde está mi hojita auxiliar? Hay que como sacarle la tinta, y después sí, vamos a hacer aquí. Entonces, este borde del bloque de negro, al chocar con el bloque de blanco, es mucho más borroso que lo que hacíamos acá en la cara. Y eso hace que la atención del espectador no se vaya a ese lugar. Ese lugar no es importante, no le llama la atención. Sí le llama la atención este otro lugar en donde trabajamos los bordes con mucha más fuerza. Claro, tiene un contraste más duro ahí en el rostro, en el Exactamente, caso aquí del personaje. exactamente. Y ese contraste es el que llama la atención. O sea, los seres humanos, nuestro cerebro evolucionó para poder detectar patrones en la jungla, porque si veía un par de ojos era un depredador que te quería comer. Entonces, gracias a eso existe la ilustración, ¿no? Por eso somos capaces de interpretar que un manchón de tinta es una persona o es lo que sea que uno está intentando representar.
claro. Y eso hace precisamente que el poner bloques duros, contrastes duros, haga que el cerebro humano se vaya derecho para allá. Entonces, vamos a poner un bloque negro grande aquí. Bloque negro grande acá. ¿Podemos ir viendo lo que dice la gente? Si alguien pregunta algo por el estilo, como para ir conversando mientras tanto. Sí, por supuesto. De hecho, estaba buscando aquí exactamente eso. No, todavía estamos ahí en los saludines. Ya Y estamos en los bueno, saludos. José Wichiman también te manda saludos. Mr. Chaos, te Ah, creo. genial. Saludos por Wicha. Claro, Wicha es de los que me dice Cao, ¿eh? Tiene más de 30. La gente que me conoce desde finales de los 90 es la que me dice Cao. Los que me han conocido después me dicen tío Claudio. Ah, vamos a contar mientras tanto, aprovecho de hacer promoción. Me dicen tío Claudio que tengo un canal de YouTube en donde enseño a dibujar. Ese canal se llama Claudio Muñoz Artist, así que ahí explico todas estas técnicas de entintado que estoy explicando aquí con mucho más detalle. Tenemos, no sé, más de 20, 30 horas que hemos subido y vamos a seguir subiendo más horas de explicaciones. Bueno, ahí está, ahí se puede ver ya este tema de los bordes difusos versus los bordes contrastados y que la atención se va inmediatamente hacia este lugar de la ilustración. Entonces creo que ese concepto queda más o menos cubierto ya. Vamos a pasar a explicar otro concepto distinto, que es el de las texturas, porque a mí me gusta mucho trabajar con texturas, sobre todo con texturas raras. Sí, una de Y las cosas que más me vamos gusta de tu trabajo es exactamente eso. Es como trabajáis muchas las gracias. distintos, los grados de las texturas, incluso, así como, y que claramente Eh, te lo da, bueno, en este caso el pincel seco. Exactamente, para mí es fundamental que aprender a no solo hacer la textura de la roca, sino que entender que si una roca está más cerca tiene que tener una iluminación y un peso y un grosor distinto que la roca que está más lejos. Y además que la roca que es protagonista de la ilustración, porque por ejemplo antes decíamos el tema de poder hacer destacar, uy, se me trabó la lengua, hacer destacar un árbol por encima de otros árboles. Entonces uno tiene que poder dominar ahí la textura que está usando para el árbol que destaca por sobre los demás árboles. Entonces aquí vamos a hacer unas rocas en primer plano, me imagino que se ve. O si en algún momento yo estoy pintando algo y está como fuera de foco, tú me avisáis y muevo, y muevo la ilustración. Realmente no estoy. Estoy mirando el Facebook en la pantalla, pero ya como 5 minutos de retraso, entonces no veo. Sí, lo que te decía, yo estaba muy medio retrasado. Entonces, Pero, si tú me ves pintando fuera de la pantalla, me decís, mueve la parrilla, mueve para abajo y yo me arreglo. vale, no, Por estamos, favor. estamos todo Vamos bien, bien. así que. Hice una roca y ya, yo quería hacer algunas texturas raras, que es Bueno, ahí, como ahí hiciste dos cosas distintas. Por ejemplo, arriba da la sensación que fuera como más aerógrafo y abajo exactamente. claramente trabajaste con líneas más duras y Y, paralelas también. y con el mismo pincel raspado hecho pelota que tengo aquí, que es un pincel que me costó Luca hace como 10 años. ¿Cachai? Eso es lo hermoso de estos pinceles. Ahora, cuando uno está cuidando el pincel es fundamental lavarlo cada cierto rato porque la tinta lo va matando. Entonces el frasco con agua y lavarlo cada cierto rato. Eso tiene un problema de que el pincel absorbe, bueno, está pensado para eso, ¿no? Para absorber el agua, Claro. y entonces le queda agua en el pelo. Y cuando uno lo vuelve a sumergir en tinta, esa primera sumergida sale como difusa, porque el pincel todavía tiene agua, por mucho que uno lo seque. Entonces hay que gastarlo varias veces. Antes de volverlo a usar hay que gastarlo varias veces. Entonces es fundamental acordarse de esas pequeñas como cláusulas de trabajo, porque si no, la primera línea que uno haga no va a quedar bien. Vamos a hacerle aquí una capa como capa de oso, porque es un berserker, así que tiene una piel de oso. Voy a hacer solamente los contornos porque, como decía, quiero trabajar esto con una textura medio rara, que es la esponja. Vamos a ¿Ya? explicar de inmediato cómo funciona. Tranquilo, tranquilo. Yo sé que suena extraño, pero lo vamos a explicar aquí lo mejor posible. Vamos a separar la capa de piel, de pelo de oso, del cuerpo de Wolverine. Y tiene capa para este otro lado. Y ahí va, más o menos así. Vamos a hacer una sombra aquí. Bueno, aquí obviamente la luz viene desde esta zona de acá, entonces todo lo que esté a este lado de la ilustración va a estar en sombra, ya sea en sombra tonal o sombra refleja, proyectada, le dicen también la sombra refleja, que es la sombra que
proyecta un cuerpo sobre otro, y la sombra tonal es la que nos ayuda a darle volúmenes a los cuerpos. Y ahora sí vamos a usar la esponja. Es Oye, una preguntan, esponja, ¿ya? dime, Sí, que preguntan cuánto tiempo lleva el tío Claudio trabajando en cómic. trabajando profesionalmente, digamos así que yo me pago la comida, el arriendo y todo desde el 2007. Pero antes de eso estuve más o menos otros 5 años trabajando medio tiempo. Ya. Que, que en el día tenía un trabajo de otra cosa y en las noches dibujaba cómic. Entonces era como Oye, que eso, dime, yo descubrí el otro día, y te digo el otro día, que fue hace poco, ajá, un cómic que edité con el Pato Valladares, que ¿ya? se llamaba El último respiro, y sale un cómic tuyo, weón, y sale un cómic mío. Ahí, ese era, que era de una película de terror, de un tipo que torturaba a una chiquilla, ¿no? Sí, pero más o menos como la idea del cómic, que Ya sí, yo me acuerdo de eso, lo se llamaba el publicamos. italiano o el francés o algo así, ¿no? Claro, no, no, pero este lo sacamos antes. Era un tomo con distintos autores y había un cómic tuyo, como Ya, dentro de una escuela de unos cabros chicos, con tu estilo más cartoon. ya. Y una historia que dibujé yo que la había escrito el Brian Wallis también. Y de hecho, Ay, el Seba Castillo tiene algunos números que le presté la otra vez. Y no me había fijado sé que que, salía ahí tú, weón. sé que no, es que yo no sé de qué estáis hablando, güey. Oh, perdón, Francisco. No sé de qué estáis hablando, no me acuerdo de haber dibujado eso. Lo que pasa es que Puta, este fue el año yo dibujo, 2007, 2006 más o menos, yo como dibujo dentro de de ese periodo. 1 a 2 páginas al día. Entonces, la cantidad de cosas que he dibujado, ¿cachai? Pucha, no tengo ninguna copia ahora como para mostrártela, pero después te voy a hacer llegar una. Así que, No, además. Bueno, para compartir anécdotas, yo me enteré que tú dibujabas ahí ayer o antes de ayer, viendo unos Mortis viejos. sí. Salió una historia tuya. Y dije, Pancho, esta la de haber escrito Pancho. No, pues esta la dibujó Pancho. Ah, no tenía idea que Pancho No, era sí, eso. también intento dibujar algo que antes dibujaba mejor, pero ahora ya tengo la mano tiesa, pero ni te explico. Ya, claro, llevamos 3 años, como 3 o 4 años trabajando juntos y no. Oye, bueno, volviendo al tema de la textura, estoy haciendo una capa de piel de oso con una esponja, que es la esponja para lavar la loza. Y lo que hago es tratar de generar, ahí tiene demasiada tinta, de generar manchones que simulen pelo, Ujú. pero respetando la luz, respetando que la luz viene desde acá. Otro truco con la esponja es cortar pedacitos de esponja así chiquititos, mira. No sé si se Ya. alcanza a ver ahí. Entonces esto es mucho más manejable. Te creas tus propios pinceles de esponja. Exactamente. Exactamente. Espérate un poquito. Y con esto podemos generar la misma textura, pero en un área menor. Que nos permite jugar más con el puntillismo que hace la esponja. Bueno, el doco que nos Vamos. acompañó en delante con Felipe dice que ese dibujo mola mucho. Muchas gracias, Doco. Te lo agradezco un mogollón. El, Oye, podríamos hacer algo con este dibujo. Como, el problema de que sea un dibujo físico y que yo esté en Temuco es como. Se me ocurre regalarlo, pero ¿cómo hacemos para regalarlo? ¿Cómo hacemos para enviárselo a la gente? Si se, Bueno, si se te esperemos. ocurre, se lo regalamos a los espectadores. Yo encantado. Ya, pues, Si se te ocurre una dinámica de cómo hacerlo. deja de darle vuelta. Vamos a ocupar a convocar a los poderes para ver qué. Bueno, lo primero es el ofrecimiento. Está el ofrecimiento hecho, así que Sí, claro, una vez igual hubiera terminado el sido dibujo. genial que yo lo dijera antes, cosa de haber podido pensar esto con tiempo, pero usted sabe que yo soy así, soy un desastre Surgió siempre. ahora, así que. No, pero está bien. Ya, bueno, nos conocemos de años, tú ya sabés que yo soy un desastre, no te sorprende, así que No, para nada. No. Y siempre sales con ya, sorpresas claro, interesantes. esperemos. Ya, entonces ahí va tomando forma la capa, y ahora sí, para completar, para que de verdad parezca una capa, tomamos el pincel de precisión y con ese ya le damos forma. Entonces, a ver, ¿dónde está? Acá está. Ahora lo interesante de esto es que después siempre hay como un pequeño paso extra que es para corregir cosas que se hace con la témpera blanca. Un pincel de precisión también, pero con témpera blanca y corregimos donde se haya pasado, etc.
para que todo tome mayor forma. Oye, ¿cómo andamos de tiempo? Bien, no, 29. sí, estamos súper bien, así no preocupéis por eso. Yo te 29, nos te quedan aviso. por lo menos unos 20 minutos, así que llevamos como la mitad del tiempo, ¿puede ser? Sí. Vamos a empezar a trabajar la piel, el cuerpo, porque me interesa mucho esto. Aquí vamos a usar pincel seco de Oye, toda pero la tú usas vida. el pincel como si fuera súper fácil usarlo. Yo he tratado y no me sale así. Claro, claro. Oye, te estoy diciendo un truco, pero claro, cuando tú lo trates de hacer en tu casa no va a resultar de esta manera. Pero bueno, Claro, esta es la lógica de cómo funciona, po. Lo demás es práctica nomás, pues, viejo, no. no, Y ahí claramente. yo no puedo hacer nada, po. Yo puedo ayudarte todo lo que queráis, pero la práctica la tiene que hacer cada uno nomás en su casa, po. El- A mí me encantaría que hubiera un truco o algo que uno compre en la farmacia así para dibujar bien, pero no hay. No, no. Créeme que lo intenté todo en algún momento y no. El único truco real es sentarse a dibujar, no. Dibujar harto, hartas horas. Estudiar, leer tutoriales y esa clase de cosas. Bien, ahí que ya está como delineado, vamos a hacer con el pincel seco lo que explicaba adelante, que lo raspo así. Como que en Ujú. vez de trabajar con la punta del pincel, trabajo en la parte de atrás y Ya. con poca tinta. Y esto lo que hace es que me permite generar como una pequeña sombra que no es un bloque de negro sólido, sino que es una sombra como con un bloque de negro rasgado, y eso va generando un- una sombra, pero que no nos llama tanto la atención como acá en la cara. Como que se entiende que la luz viene de arriba, porque hay sombra aquí, pero no nos mata el tema de dirigir la atención hacia la cara. Carlos Vamos a Reyes hacer una... dice que se puede sortear con el número de carnet. No, sí, sortearlo es lo de menos, podemos hacer una pregunta y la persona que esté interesada se lo gana y ya. El tema es cómo lo enviamos después, po. Acá en Temuco tenemos un problema de pandemia, y ir al correo es horrible. Yo fui al correo Le mandamos hace, una foto por WhatsApp por mientras. claro, y lo quedamos en deuda para la próxima versión del evento que va a ser en vivo. Ahí pasan por mi stand y yo le entrego Claro. Oye, no es Y malo, sacamos la foto de rigor y todo. y no es malo. No es mala Preguntémosle a la idea. gente del público si es que le tinca la idea y lo hacemos así. Ahora, si a ti se te ocurre una idea mejor, No, a lo esta hacemos. altura, después de 5 días transmitiendo Claro, en como en loco, la última charla. Oye, es la última mi única charla, idea ¿no? era acostarme. Claro, Esta es la última claro. charla, sí, después, Oye, después ya viene la yo no sé. premiación. Yo no sé si sentirme como plato fuerte o como cola de chancho. Era el último. No, voy a quedar con la idea No, de que pues soy plato como, fuerte. No me como una cola de respondáis. chancho fuerte. No me respondáis esa pregunta, Pancho. Vamos a tratar de hacerlo con más humor, si es la última charla, que no sea tan seria. Oye, estuve viendo algunas de las charlas que dieron otros expositores antes que yo y eran muy interesantes, viejo. Yo creo que estoy aquí por amiguismo nomás y No, pero ¿cómo voy a estar por aquí? No, no se te ocurre. es falsa modestia. Ya, entonces Claro. aquí en la mano volvemos a trabajar con valores más duros y con línea un poco más definida porque las manos son, después de la cara, las manos son la parte del cuerpo que más expresa. Con las manos se puede hacer la diferencia entre una duda o un enojo, etcétera. Si un personaje está ligeramente enojado con el ceño fruncido, usted lo dibuja con una mano en alto, con un puño en alto, se va a ver el doble enojado. Entonces, ya que las manos expresan tanto, es bueno prestarles atención y hacerlas, como estábamos hablando, con altos contrastes y esa clase de cosas. Vamos a hacer aquí un poco más de negro para diferenciar el brazo. Y ahí sí. Y las garras va a haber que retocarlas con blanco después. Vamos a ir lo más rápido posible para alcanzar a usar un poco de blanco. Perfecto. Entonces, ¿qué dice la gente del público? ¿Está interesada en ese formato extraño de regalar el original que estamos dibujando? ¿Hay alguien interesado? Yo No, voy a tener que hay parar un interesado, rato. me estoy riendo con un poco de la sugerencia. Hay sugerencias, perfecto. Sí, una dice que hagas 29 copias para toda la gente que está viendo. Podemos fotocopiarlo, pero ya no van a ser originales. Claro. Eh, Me hay una Moldi. pregunta interesante, dice, ¿cuáles han sido los dibujantes que te han influenciado, tío Claudio?
tengo varios y depende mucho del aspecto de la ilustración o de la historieta de la que estemos hablando. Por ejemplo, para el tema del entintado, así, este tipo de entintado, mi Ujú, principal influencia yo diría que es John Murphy, que a su vez es un tipo que está muy influenciado por Jorge Safino. Entonces, ujú. obviamente, yo cuando descubrí eso me fui a estudiarlo a Jorge Safino, eh, y por lo tanto me influencié también de él. Y a su vez, Safino es un tipo que está altamente influenciado por Alberto Brecha. Entonces yo Ujú, tengo el famoso dicho de que si usted tiene un entintado demasiado limpio es porque a su vida le falta brecha. Le ujú. está faltando brecha. Me Por encanta, tanto, directamente. mi influencia para entintar sería brecha. Ahora, desde un punto de vista narrativo, a la hora de hacer historietas, yo diría que Otomo y Akira Kurosawa, que no es un autor de cómic, pero es un cineasta, entonces narra con imágenes también, el tema de la Hay unos composición. storyboards que son increíbles de Kurosawa. Claro, claro. Los trabajos No, pero en tinta y hay todo. cosas que, por ejemplo, yo le copiaba a Otomo, como esta cosa de meter muchas personas en una viñeta como para exagerar una reacción. Sí, Y, yo me aproveché de eso. claro, claro, sí, sí, lo noté. Oye, y el tema es que de pronto descubrí que Otomo eso se lo había copiado a Kurosawa, ¿cachai? Entonces como, mira, con razón me gustaban Otomo y Kurosawa. Otomo tiene, bueno, su cómic de Akira, yo creo que no, estoy haciendo conjeturas, pero yo creo que no se llama Akira porque sí, se llama Akira por algo, ¿no? Entonces, si Pero hay que Bicho elegir pregunta algo, si tú trabajas así para impresión y para web o si para web trabajas con otro formato digital. Sí, no entiendo la pregunta, ¿cómo eso trabajar para web? no, que yo creo que lo que pregunta es que si estás dibujando para un webcómic o algo por el estilo, pregunta si trabajas en digital en ese sentido, o todo tu trabajo siempre es en tinta análoga. No, mi trabajo siempre es análogo. Algunas veces he hecho color digital, pero la verdad es que no me gusta. Ahora hace muchos años que no hago. Y cuando hago color lo hago con acuarelas o témpera. No, siempre es análogo, pero obviamente yo escaneo el trabajo después de hacerlo. Lo que yo le entrego al cliente o a la editorial es un trabajo digitalizado. Hecho originalmente de forma análoga, como están viendo, pero digitalizado. No entrego los originales, ¿no? Mira, acá hay un tema que sería interesante mencionar. Hice una textura ¿Sí? de metal para el hacha y otra de madera distinta para el mango del hacha. Y ahora vamos a tratar de diferenciar el pantalón del cuerpo, porque está como a guata pelada, ¿no? Entonces el pantalón va a ser más oscuro para que se note que es una cosa distinta. Vamos a usar la misma técnica, pero más cargado, para que parezca que va como en negro. Sí, no, webcomic no he hecho. Me gustaría hacer webcomic, para serte franco, pero Pero igual no. lo haría bajo la técnica Es que ese es el análoga. tema, Eso. claro. Lo haría con esta misma técnica y por ahí me demoraría demasiado. El tema de los webcomics, al menos como se entienden ahora esto de webtoon y esa clase de cosas, Ujú. son demasiadas viñetas a la semana y es muchísimo trabajo. Yo sacaba cuenta, para el webtoon son más o menos 40 viñetas a la semana. Y eso son como, si uno promedia páginas de 5 viñetas, son 8 páginas a la semana que hay que hacer para webtoon. Entonces, un ritmo bastante exigente, tomando en cuenta que uno no va a recibir un sueldo por eso, ¿cachai? Entonces, Pero, se me dificulta el webcomic desde esa perspectiva. Por lo demás, me resulta interesante como formato, pero no he hecho nunca, básicamente por eso. y dentro de las cosas que ya tenéis publicadas, ¿no hay pensado tirarlo como webcomics? O, Sí, ¿sabes por qué? Sí, ejemplo. y me resulta súper interesante la posibilidad, pero todavía no me he animado a hacerlo. Pero tengo muchas ganas, sí, de pescar cosas y publicarlas en web. Por ejemplo, con Germán Valenzuela, él Ujú. estaba hace mucho con ganas de publicar los cómics de Ariete, en donde yo publico habitualmente, publicarlos en Comixology, que es una plataforma Sí, gringa que publica cómics, pero cómics digitales, pero es como para descargar el PDF, entonces la gente paga por descargar el PDF, qué sé yo. Y bueno, y finalmente no pudimos hacerlo porque yo tenía un acuerdo con otra editorial en Estados Unidos para publicar esos cómics mm, y no me permitían la publicación digital de los cómics en Estados Unidos. Eh, ya estoy con contrato.
Exactamente. Entonces, bueno, con eso tampoco no ha pasado nada. Pero yo entiendo que los procesos son lentos y que de pronto las editoriales se ponen quisquillosas como parte de las reglas del juego que uno acepta, ¿no? Claro. Pero básicamente es eso, ¿no? No tengo una razón real de por qué no hacer webcomic. Aquí Un tema de- Sousa pregunta, ¿qué herramientas utilizas para digitalizar? En el sentido de no perder los colores o detalles de tu ya trabajo. tengo una brother, te digo, ya no me acuerdo el número de series, MJ algo, muchos números, doble carta. Y para no perder detalles, bueno, estuve peleando harto rato con la configuración de la lámpara y esa clase de cosas hasta que escanea lo más similar posible al dibujo original. Pero nunca queda igual, nunca queda igual. O sea, y escaneo con el Photoshop gratuito, que si no me equivoco es el 2, CS2, creo que es gratis. Y, y nada, pues no tengo más herramientas para escanear. ¿Tenemos más preguntas? Sí, preguntan qué escáner tienen, seco. ¿Perdón? ¿Cuál era el escáner? Lo vuelvas a mencionar el escáner. Dale. Mira, primero terminé, así que le vamos a pegar una repasadita con blanco. ¿Cuánto nos demoramos? Estamos en 40, llevamos 25 minutos. 40 minutos, sí. Eh, sí, esto es básicamente una de las cosas que yo quería destacar. Usando pincel seco y algunas técnicas como la esponja, que fue lo que usamos, se puede ir muy, muy rápido, generar texturas distintas y todo. Porque a mí, yo de verdad he escuchado muchas veces el argumento de que es mejor trabajar en digital porque es más rápido, y la verdad es que no es cierto. El que es más rápido es el artista nomás, depende de la forma que enfrente el trabajo. Voy a pegar una pequeña repasadita con algunos con blanco, pero voy a ver el nombre, espera un poquito, a ver el nombre del escáner es MFC J673DDW, una Brother doble carta. Yo creo que si buscan Brother doble carta, bueno, doble carta no existe, es A3, una Brother A3. Claro. La compré en una tienda famosa que tiene nombre de fábrica, de computador y fábrica, pero no la vamos a nombrar porque no está pagando publicidad. No, pero ya. Bueno, eso. Para los retoques con blanco yo uso Tempera Sakura, que tampoco paga ni uno, pero me encanta, así que la nombramos igual. Y esto es súper importante, otro pincel chiquillo, no puede ser el mismo pincel, es de la misma marca, igual de cutre, pero es otro. ¿Por qué? Porque si meto un pincel con tinta aquí, estropea el blanco para toda la vida. Este frasco de témpera blanca pasa a ser un frasco de témpera gris. Así que vamos a hacer aquí algunos efectos con blanco. Están echando de menos la plumilla, dicen. ¿Y la plumilla? ¿Dónde quedó la plumilla? La plumilla la uso cuando tengo tiempo. Lo que pasa es que la plumilla es más lenta. Yo me demoraría en hacer un dibujo similar a este con plumilla, me demoraría unas 3 horas. Entonces no tenemos tiempo, la realidad es la que es. A mí me dijeron, hay que hacer una charla en 45 minutos. Y bueno, así funciona el mercado. Uno tiene que elegir las herramientas que le sirven para resolver ese encargo. Entonces, eso, estamos haciendo el chiste con esta charla, ¿no? Pero cuando uno trabaja en editorial o cosas por el estilo, si hay plata para hacer 100 páginas y la historieta es de 200 páginas, tú tenés que buscar la manera de que esa plata te alcance para dibujar 200 páginas. O sea, hay que dibujar 2 páginas al día y esa clase de cosas. Y entonces decidir con qué herramienta vas a trabajar es un tema al que hay que darle tiempo, porque más allá de los requerimientos artísticos de la obra, que era lo que hablábamos al principio, también está la realidad, está la realidad de que uno tiene Ser que comer eficiente todos los también. días. Claro. ¿Perdón? El ser eficiente también con el trabajo. Exactamente, es un tema de eficiencia. Por eso no usamos plumilla, pero no sé, si tenemos tiempo, puedo chutar un par de cosas acá, no sé. Yo ya lo doy por terminado, joven. Usted me dice si es que se ve ahí, lo vamos a subir de poquito. Perfecto. Dirimimos ya cómo hacerlo del concurso para regalar este original. Mandé a preguntar al centro creativo a ver si se les ocurrió algo. ¿Ya? Y aquí hay una pregunta para ver si están atentos. Y el primero que responda le vamos a dar el premio. Ya, ¿cómo se llama la obra que estamos haciendo entre nosotros dos?
Perfecto. La ¿Cómo hemos se llama? publicado en internet. Sí, sí. ¿Cómo se llama el trabajo que estamos haciendo en conjunto con Claudio? Mira, mira, mira. Así. Voy a usar la plumilla para firmar la ilustración. Para la persona que estaba preguntando por la plumilla. Pregunta también que vieron algunas páginas de Berserker que estás coloreando. ¿Habrá una edición en color? Es una Sí, pregunta. ya, eso obedece a lo mismo que estábamos hablando recién del tema de publicar en web, que yo estaba conversando con una editorial en Estados Unidos que me pidió que no lo hiciera, que no publicara Classic Comixology porque ellos pedían los derechos de publicación web. Para esa misma editorial me pidieron una muestra a color, porque de publicarse tendría que colorear yo todo Fuego y Acero. Todo Samurai, todo Berserker, ahora estoy haciendo Legionario, todo Legionario, y además me pidieron una historieta más, Perfecto. que no sé si puedo adelantar, sería Oplita, y ya tendrían que ser en color. Para eso fue esa muestra. Ahora, eso lamentablemente no ha prosperado, pero como te decía, era un tema de que así funciona el mercado, ¿no? O sea, es una Claro. editorial grande en Estados Unidos que tiene nombre de un metal que pesa mucho, y yo me imagino que ellos reciben 500 cosas por día, ¿cachai? Entonces no es algo que pasa muy rápido. Pero si pasara, para mí sería la raja. O sea, yo encantado coloreo. ¿Y lo estoy coloreando con tintas, con acuarela? Es una mezcla de acuarelas y témperas, de estas mismas témperas Sakura No. que mostraba adelante, pero de colores, pues, obvio. Ujú. Y yo lo que hago es, sobre la tinta, aplico una capa de acuarelas como bases, y oscurezco con acuarela, y las luces las hago con témpera, porque me permite Ya, un mayor juego. tenemos Entonces un la ganador, témpera, tenemos un ganador. ¿tenemos un ganador? Sí. Simón Castro Rojas, la epopeya de Lautaro. Estaba atento el hombre ahí a la jugada. Ya, Simón, para el próximo evento, para el próximo, para el próximo historieta del Bio Bio, cuando sea un evento físico, yo voy a estar ahí, voy a tener un stand, voy a estar vendiendo mis revistas, mis libros, ahí tú pasas por el stand y yo voy a tener este dibujo ahí, va a ser para ti. A esa modalidad Perfecto. habíamos llegado, o habíamos acordado. Genial. Oye, no puede ser, hombre, hicimos una ilustración doble carta en 40 minutos, esto merece un aplauso. Sí, yo creo que no sé, para haber hecho manchones feos, como diría uno por ahí, lograr sacar un Claro. dibujo increíble. Así que, no, la técnica increíble. Bueno, eso, si alguien quiere profundizar más sobre todas estas técnicas que acabamos de demostrar acá, métase a mi canal de YouTube, Claudio Muñoz Artist, Claudio Munoz con N, Munoz Artist, y ahí yo reflexiono en profundidad sobre la mancha, sobre la línea, los achurados, etcétera. Entonces, ahí está explicadito con mucho más masticado, porque acá obviamente en 45 minutos no íbamos a poder reflexionar en profundidad sobre No, ningún claramente. aspecto. El Oye, chiste ¿tú era podías acercar un poco el dibujo como para ver detalles de él a ver, a la cámara? no sé por qué me quedo callado, si la cámara y el micrófono no tienen nada que ver, pero No, pues, puedo seguir hablando mientras hago esto mismo. Eh, bueno, ahí está mi super dedo. Ahí está mi dedo. El chiste es que la capa está hecha con esponja, el resto en general está hecho con pincel, con dos pinceles, con un pincel estropeado, mutilado, y con un pincel de precisión, que es el que uso para hacer la línea más concreta, y el pincel seco también lo hago con el mismo pincel. Y eso, ¿cómo andamos de tiempo? Ya bien, son no, 40. estamos No, que bien. me voy a poner a meterle grises, pero ya en 2 minutos no alcanzo. No soy tan rápido, imposible. No, pero haber hecho la mansa pega en poco más de media hora en realidad. Oye, bueno, Pues el resto fue conversa y ajustes de cámara y todo, así que. claro, tú no te hagáis a la idea de que yo soy así de rápido siempre, y cuando hagáis guiones no me pongáis 500 monos por viñeta. No, si se demora media hora, no.
Se hace puras Yo manches, ya, y gente. yo ya estoy viendo las conversaciones que vamos a tener. Oye, aquí en esta página hay 200 personajes haciendo tal cosa. Así como, pero, weón, pero si te demoráis media hora, ya estoy viendo, ya sé Y qué uno hacer. fumando. Ay, nos van a echar, weón, nos van a echar. Agradece que es la última charla, Pancho, si no, nos van a echar de aquí, weón. ¿Qué hacemos? Ahora me tengo que quedar a que me den mi premio de la mejor historieta del año, ¿no? Esperamos, tengo que meterme a ver eso, así que ahí No, le yo no tengo idea. No, avisaremos. estáis loco. Todos los demás postulados son todos mejores que yo, weón. Es imposible. Yo me tengo re poca fe, weón. No, por Oye, favor. ¿quién está en el público? ¿Qué dice la gente del Sí. público? Mira, Carlos Reyes dice que el trabajo deberías enviárselo cuando termine la cuarentena y que el que recibe paga el envío. Ah, también, sé que también También es es cueca, ¿eh? viable. Simón Castro, Simón Castro Rojas, mándame un Sí, bueno, mensajito para tener el contacto y cuando se acabe el sí, bueno, que Simón nos escriba a salón@historieta.cl y ahí nosotros tenemos los datos y te los enviamos a ti, Claudio, para verlos. Y te quedaste pegado, me parece. No te escucho. Aló, aló. Bueno, no sé si Claudio parece que está con problemas de señales. Y nada, agradecerle a ver si se puede reconectar nuevamente. Está ahí pegado el hombre. Agradecerle increíblemente, hizo una pega que jamás pensé que te iba a hacer todo el dibujo en los 40 minutos, fue sorprendente, así que muchas gracias. Y se nos cayó Sí, Claudio. salió la Sara. Sí, vamos a ver si se puede conectar o no, si no bueno. Bueno, nada, agradecerle al Claudio por la mansa pega, felicitar a Simón Castro por estar atento ahí a la conversa y ganarse ese manso dibujo que se mandó el Claudio ahora. Y de ahí Simón dice que le habla por Instagram al Claudio Aló. para que le mande el dibujo. Claudio, ¿llegaste o no? Se me caí, viejo, no sé, no sabía, Sí, estaba en un limbo. sí, Espérate, de repente se pegó y no, ya te volví. fuiste. Ya. Bueno, vuelvo a poner la Así que, cámara como estaba antes, ¿no? O ya sí, nos vamos. sí, no, pero por favor, devuélvela para que te puedas despedir de la gente y eso. Espera un poquito, ¿cómo es que se cambia? Ahí. Así que bueno, ahora nos despedimos con Claudio. Luego se viene la ceremonia de cierre y premiación. Ahí vamos a dar los primeros ganadores del premio Pepo, que si los ven acá atrás, ahí están. Ah, qué lindo. Vamos a mostrarlo acá un poco más de cerca. No están con spoiler ni nada, así que estos van a ser los premios. Así que nada, agradecer a Claudio por su presentación. Este fue el último webinar y, y nos Oye, vemos en un par de muchas rato. gracias a ustedes por la invitación. Muy feliz de haber estado aquí. Lo pasé muy bien. Muchas gracias a toda la gente que nos vio y un saludo grande, un abrazo. Sí, un abrazo. Y bueno, los webinars van a estar disponibles en YouTube para que los puedan seguir viendo en el YouTube/historieta.cl, así que ahí nos van a encontrar, y van a estar en el Facebook y después los vamos a subir también a la página de Historieta para que los puedan revisar, las charlas, todo. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Claudio y Gracias a nada, ustedes. agradecido por la avanzada pega que te pega hasta ahora. Así que Chao, chao, chao. cuídate, Nos chao vemos. chicos, nos vemos.